Buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy la primera plana del diario El Clarín de la Victoria es estremecedora. Dice, 2 nuevos fallecidos por intoxicación. Se refiere el diario El Clarín de la Victoria a la mortandad ocurrida en el estado de Aragua durante estos días de asueto de carnaval. Ustedes recordarán seguramente la intervención, la declaración hecha por el ciudadano ministro Infante, creo que es su apellido. El ministro Infante decía que estos eran los mejores carnavales que habían ocurrido en la historia del país y que el gobierno nacional se había esmerado en promoverle actividades para que el pueblo venezolano ejerciera eso que ahora el señor Nicolás Maduro llama el derecho a la rumba. Sí, sí, así como lo escuchan, el derecho a la rumba. Bueno, resulta que en realidad aquí en Venezuela no se respeta ni el derecho a la vida. 7 es la cifra de ciudadanos fallecidos en el estado de Aragua, niños, muchos de ellos por ingesta de yuca amarga. ¿Es lo que mata? ¿Es la yuca amarga? ¿O es el hambre que empuja a su consumo? ¿Es el hambre lo que mata? ¿O es el gobierno que hambre al pueblo? Esas preguntas se las hacemos a Karine Salanova, que es diputada precisamente por ese circuito y que está al cabo de toda esta situación terrible que están padeciendo los aragüeños, los venezolanos. Diputada Salanova, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando en Aragua con este tema de las intoxicaciones? ¿Cuál es el estado de la infraestructura de servicios médicos para atender a los ciudadanos? Es decir, ¿cómo está el Hospital José María Benítez? ¿Cómo están los centros de salud en la ciudad de Maracay? ¿Qué está ocurriendo en realidad? Le escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Como dices tú, un saludo madrugador. Mira, lo que dices tú, varias cositas que preguntaste. La primera, bueno, claro, tú escuchas a las mamás que hablaban y decían que el único consumo que ellas podían pagar era la yuca. La yuca se representa en dos cosas, pues la yuca dulce o la yuca amarga. Una persona que te compra 1 kilo de yuca, que está comiendo eso todos los días, desayuno, y te dicen que si desayuna no almuerza, tú le estás metiendo a un niño que cuando la yuca se hierve y es amarga, eso es cianuro, ¿ok? Entonces, por eso es que los niñitos les dieron paro respiratorio y todo lo demás. Cuando ellos van al Benítez, recuerda que el Benítez es el único hospital del circuito. O sea, de 5 municipios, entendiendo para la gente que no conoce el circuito 3, Tejería, El Consejo, el municipio Rivas, Bolívar, Tovar. Ese es el único municipio, ese es el único hospital. Porque el hospital de las Tejerías, bueno, eso quedó como un elefante rojo, nunca lo terminaron, lo prometió Didalco, lo prometió ICEA y Tare lo prometió 2 veces. ¿Qué queremos? Cuando llega la gente, llegan los niñitos con esta intoxicación, no hay los insumos y los que estaban más graves los mandaron para el central en Maracay. 2 de ellos, uno por ejemplo como Carlos Delgado, que tenía 4 añitos, no aguantó el traslado y 3 de ellos murieron en el central, que Noemí y el otro niñito Brian, que también murió en el central. Una bebé de 3 años, creo que es Rangel Frangel Pérez, esperando una ambulancia el día sábado, fallece. La ambulancia nunca llegó. Cuando nosotros empezamos a denunciar y exigirle a Corposalud que se apersonara, porque era un tema de insumo, era un tema de ambulancias. En el municipio Rivas, una denuncia que venimos haciendo hace tiempo, no hay las ambulancias que se requieren, no hay las ambulancias. Y eso son municipios que están pegados a la autopista regional del centro, o sea que... Pero bueno, o sea, tú ahí te estoy contestando la parte médica. El único de los
alcaldes que se apersonó y que ayudó al César lo que es del César es el de Santo Michelena, que fue que después que pasó toda esta crisis lleva insumos para el ambulatorio de Santo Michelena y es el que presta las 2 ambulancias con que se trasladan a los niños, porque el martes fue donde vinieron más niños intoxicados. ¿Okay? Estamos hablando de que hubo 7 fallecidos, pero hubo 30 personas intoxicadas. Eso es la cifra que arrojó este asueto de carnaval. Estamos conversando con la diputada Karine Salanova, una joven venezolana, una valiente joven venezolana que le arrebató ese circuito con los votos, por supuesto, al oficialismo, dándonos cuenta de esta terrible situación. Para quienes no conozcan exactamente el panorama, ya Karine Salanova nos explicaba la cantidad de servicios que, o mejor dicho, la cantidad de municipios que atiende el Hospital José María Benítez. Hay que agregar el Hospital José María Benítez en La Victoria, bien sirve a la autopista regional del centro, es decir, cualquier accidente termina en el Hospital José María Benítez. Yo puedo dar fe de eso porque a mí me salvaron la vida en el Hospital José María Benítez hace unos cuantos años, tras un accidente cuando yo estaba trabajando en un proyecto educativo allá en el estado de Aragua. Ahora bien, Karine, ¿qué explicación hay a todo esto cuando la persona que hoy es ministro de Salud en el país era el jefe regional de salud, un jefe regional de salud que se hizo experto, se hizo famoso por las persecuciones que allí se practicaban contra los médicos, cuando los médicos denunciaban la chikungunya, cuando denunciaban las epidemias, cuando denunciaban la carencia de servicios? En el Hospital José María Benítez, por cierto, es el hospital donde por primera vez en Venezuela se produjo una huelga de pacientes. Recuerdo yo, eran los pacientes de traumatología, porque no había insumos para practicarle las intervenciones programadas, requeridas. Dinos, háblanos de esa dimensión de la tragedia. Mira, sí, el señor López, sí, es un señor de verdad que yo no sé cómo lo premiaron para ministro, cuando le quedó grande el Estado. Además, dentro de todas esas características, yo me acuerdo que él a mí me insulta por Twitter porque yo le hago una denuncia hace 2 años de que los niños no están alimentándose, los niños hospitalizados no se están alimentando correctamente. Además que no hay los insumos, que todo lo que es el departamento de rayos X que fue pagado, tú llegas al Benítez y está o sea, no está armado, está en condiciones, el Benítez no tiene camillas, tienes que entrar a la sala de emergencia. O sea, la calamidad es horrible de lo que vive día a día un paciente en Venezuela. Pero cuando tú ves estas cosas horribles como lo que pasó, que las personas, no sé si te voy a pasar el audio de lo que dice la Contralora Sanitaria a nivel nacional, que ella, su resumen es tener un buen asueto de carnaval y que por favor no compren cosas a los buhoneros. Pero es que el problema no son los buhoneros, el problema es que si tú sabes que ya por la crisis que está viviendo el país, por la hiperinflación, la dieta del venezolano, la yuca entró en un papel importante, porque es lo más barato del mercado. Yo te apuesto que ningún venezolano, tú haces una encuesta que quiere desayunar, almorzar y cenar yuca. O sea, de hecho, uno de los niñitos que estaba ahí nos decía, basta, dile al presidente Nicolás Maduro que no queremos bonos, lo que queremos es poder comprar los alimentos. Estamos cansados que se nos mueran nuestros familiares, porque tú no has hecho un control sanitario sobre el producto que se está vendiendo. Porque una de las razones es que cuando pasó esto, el CICPC en Santo Michelena, pero estoy hablando el lunes, recogió las yucas. Pero esto si no se hace una campaña, volverá a pasar. Porque no es que la yuca es mala, porque la yuca amarga es con lo que se hace el casabe. O sea, es parte del producto del tubérculo, pues una de las características del tubérculo. Lo que tienes que hacer es una campaña informativa y lo que tienes que hacer es un control sanitario, porque no solamente por esta crisis, porque eso es parte de ser gobierno. ¿Quién te vende? O sea, si tú me preguntas hoy, Chugo, Karine, ¿dónde compraron las yucas? No sabemos. Ellos, lo que nos dice la señora, que se lo compraron a los buhoneros. Eso es todo lo que nos dicen. Nosotros, por eso ayer fuimos a la fiscalía para que se viera una investigación. Se presume que es la yuca por 2 cosas. La primera, los familiares afectados, ninguno tenía relación con el otro.
todos hablaban de yuca, una la saconchó, otra la hizo en sopa, siempre fueron hervidas, porque cuando la yuca tú la fríes, la yuca amarga pierde, ya no es peligrosa, cuando tú la sancochas sí es peligrosa, ¿ok? Ellos hablan de que fue cuando salió la noticia de que decían de que comían del vertedero. No, ellos dicen que el aceite comestible, ellos lo adquieren, la gente de Michelena, o sea, de tejería, lo adquieren del vertedero. No sé, eso habría que investigar qué es, cómo tienen ese aceite. Pero el médico que es diputado, el doctor Trujillo, que es toxicólogo, ayer nos explicaba y le explicaba a la prensa, o sea, tú puedes tener una colitis, nadie muere por comer, y eso lo hemos visto porque tenemos 2 años viendo venezolanos comiendo en la basura. Nadie muere por comer en la basura, te da una colitis, te infecta. La yuca amarga produce cianuro. Eso tiene unas especificaciones y dentro de eso están los paros respiratorios. Una de las cosas que denunciaba el doctor Trujillo es que hay antídotos para el cianuro. No lo hay en el Benítez y no lo hay en el Hospital Central. Entonces tú tienes que, como Estado, cosa que nunca lo han hecho, ver y prepararte para las crisis que tú mismo produciste. Entonces, bueno, eso es lo que estamos hoy, esa es la realidad hoy del Estado de Aragua, esa es la realidad hoy del circuito. Son niños, Chugo, que es lo terrible de este caso. Ojo, no es que la vida de un adulto no vale la pena, pero son niños. O sea, son niños de 2, 3, 4. La más grande que tenía ahí tenía 6 años. Y todo por comer. Y tú ves la cara de la mamá, pobrecita, llorando, hasta que se sienten culpables de una situación que ni siquiera tienen la culpa. Porque cuando tú le preguntabas qué pasó con las cajas CLAP, ¿verdad? Que fue un sistema. Y tú que conoces el estado de Aragua, tú sabes que Santo Michelena es uno de los municipios donde el oficialismo ha ganado. Bueno, cuando el señor Marcos Torres estaba en campaña, la caja CLAS llegaba semanal. Ahora esas zonas tenían meses sin llegar las cajas CLAP. Entonces, el llamado es, como ellos hablan de pagar, de hacer, solamente celebramos el Día de la Juventud, todo ese dinero que se gastó, lo hubieses invertido en cosas que realmente necesitan el municipio, porque estamos en crisis, estamos en una crisis que ustedes mismos nos metieron ahí, y hay que proteger ahorita la infancia, porque los niños son sujetos de derecho, los niños hay que protegerlos, son de interés superior, y lo menos que ha hecho este gobierno es a proteger a los niños. Tú ves los niños cada día más desnutridos, tú ves los niños que la deserción escolar, ¿por qué es? Por hambre. Tú ves cómo llegan esos niños que no tienen proteínas, no se están alimentando bien, cómo ellos combaten. Por eso es que los primeros que fallecieron fueron los niños, Chugo, porque no tienen como esa energía que te da estar bien alimentado para poder combatir una enfermedad, una infección. O sea, una cosa que si tú hubieses estado el martes, bueno, yo de verdad se me salieron las lágrimas porque tú veías cómo llegaban los niños agonizando del dolor, agonizando, o sea, como decía la mamá, se ponían morados y cuando llegaban al Benítez ni siquiera había camillas para recibirlos. Karin, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era la diputada Karin Salanova del Estado de Aragua, concretamente este circuito que agrupa La Victoria, el Consejo, Tejerías, dándonos este detalle brutal sobre lo que está ocurriendo en Aragua. Más de 30 intoxicados, 7 muertos, niños, por ingesta de yuca amarga. Insisto, la yuca no es lo que mata. Mata es el hambre que empuja su consumo. Y el hambre tampoco cae del cielo. El hambre es producida, construida por un régimen brutal, por un régimen absurdo. Señores, estamos hablando del Estado de Aragua. Quizás quienes me están escuchando a través de las redes sociales o a través de la señal valiente de Radio Caracas Radio no conozcan el Estado de Aragua. Déjenme hablarles de cómo era Tejerías. Tejerías, allí donde se produjo el foco inicial de esta intoxicación. Eso era un centro que combinaba la actividad industrial con la actividad agrícola. En Tejerías había industrias, había comercio, había agricultura. Ahora, en La Victoria, bueno, había toda una zona industrial entre La Victoria y el Consejo. Bueno, ahí estaba Tiquireflores, ahí estaba la Fiat,
una gran cantidad de empresas. Ahí está, por supuesto, Hacienda Santa Teresa y todos aquellos sembradíos inmensos de caña de azúcar. ¿Es que ustedes no recuerdan cuando el gobierno acabó con los sembradíos de caña de azúcar? Porque decían, no, ahí hay que sembrar otras cosas, maíz, tapiramo, cubo, no sé qué cosa. Acabaron con la siembra de caña de azúcar. Vaya usted a comprar ahorita 1 kilo de azúcar y dígame cuánto le cuesta. Todo esto que está ocurriendo no es producto de los errores del gobierno. Ellos programaron esto. Y esto tiene cara de tragedia. Y esta tragedia tiene nombre, hambre, y tiene apellido, Maduro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a hacer hoy en este programa un ejercicio interesante. Acabamos de escuchar a una dirigente política hablándonos de salud, a un político hablándonos de salud. Ahora vamos a escuchar a un médico hablando de política. Sí, en este espacio hemos tenido en numerosas ocasiones a el doctor Rafael Orihuela. El doctor Rafael Orihuela fue ministro de Salud, fue director durante muchísimos años del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Es maestro de generaciones enteras de médicos venezolanos, es un referente muy importante en el área de epidemiología. Y por eso, cada vez que es invitado, esos son los temas que copan la entrevista. Sin embargo, también hay que decir lo siguiente: Rafael Orihuela es un venezolano comprometido prácticamente desde niño con las luchas por la democracia y por la libertad en este país. Es una persona que tiene una visión muy importante de lo que es la construcción del arco unitario que haga posible salir de este drama terrible que estamos viendo los venezolanos, y ha expresado a través de las redes sociales opiniones muy importantes y muy fundamentadas sobre estos temas que se están debatiendo: participar o no participar en las elecciones, reconstruir la unidad democrática o seguir en esta situación de dispersión y anomia en que hoy se encuentran los partidos. ¿Cuál es el objetivo que tiene que tener hoy el campo democrático y cuál es el camino estratégico para llegar a ese objetivo? Sobre esto y mucho más ha emitido opinión fundamentada el doctor Rafael Orihuela y lo tenemos en línea en este momento. Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la ciudadanía estos criterios que has venido expresando ante tus alumnos y en las redes sociales. En tu opinión, ¿cuál es la conducta que debe desarrollar hoy el campo democrático frente a la convocatoria del 22 de abril y más allá? Unidad, participación, abstención. ¿Cuáles son tus criterios sobre estos temas? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias por la invitación en este campo, digamos, que no es el mío exactamente, pero bueno, también uno se preocupa y busca y interroga y estudia y lee
creo, fíjate, en primer lugar lo he venido sosteniendo en muchas oportunidades en mi cuenta Twitter, que la mayor fuerza que puede acumular un conjunto democrático en cualquier sociedad es de naturaleza electoral. O sea, eso, digamos, creo que es un punto clave, porque cuando tú pierdes ese norte, entonces tú comienzas a inventar salidas, a inventar atajos, a inventar caminos que son inescrutables y terminas de pronto derrotado porque trazas el objetivo que no es inalcanzable, o terminas reducido, como ha venido pasando con los partidos políticos en Venezuela del campo democrático, y entonces te vas como perdiendo en una maraña de propuestas de soluciones que son demasiado complejas. Un buen ejemplo de esto que te estoy señalando tiene que ver con los últimos resultados de la conducta, digamos, del campo democrático opositor en los procesos que hemos tenido. Es muy complicado que yo le diga a la sociedad, que yo lance una proclama a toda la sociedad diciendo yo no me voy a meter en estas elecciones, yo me voy a abstener, como pasó con las municipales. Entonces de pronto yo el argumento que uso para decir esto es que me van a hacer trampa, me van a robar, lo que yo llamo escupir para arriba, y luego entonces 2 o 3 meses después digo, bueno, un momentico, pero yo entonces voy a meterme a participar, o condiciono esa participación, que es lo que ha venido ocurriendo. Eso yo creo que es un punto central, porque el debilitamiento de las estructuras partidistas del mundo opositor tiene mucho que ver también con eso, con esos cambios de seña, cambios de línea, oye, que de pronto no te comprende la sociedad. Y por otro lado, en el fondo lo que te refleja es la debilidad del liderazgo opositor. O sea, si tú dices, bueno, mira, la suma, ¿cuál es el mundo opositor hoy en Venezuela? Que tú lo puedes calcular porque todas las encuestas lo dicen. Bueno, más o menos el 70%, otro dice 72%, pero en general, así en grueso, tú tienes que hay 2 personas en el campo democrático por una persona que está, digamos, dedicada tercamente a apoyar todos estos proyectos locos de Maduro. Ahora, ¿por qué que eso no se expresa? ¿Y por qué no se expresó justamente sino cuando hubo el momento electoral de las elecciones estas de parlamentarias? Bueno, porque entonces de pronto, por la razón que tú quieras, porque quieres dividirte, porque tú te dejas dividir, o porque tu liderazgo no es lo suficientemente fuerte para evitar esos ataques, digamos, a tu unidad interna, pero termina como terminamos en esa elección en la cual prácticamente cuando se va, digamos, a sacar la cuenta en gobernadores, de pronto tú tienes que una mitad de tu todo se abstuvo y tienes una enorme cantidad de votos que son cercanos a los 2,5 millones que perdiste, digamos, en ese intento, y entonces resulta que tú perdiste. Tú no puedes decirle a la sociedad, no, yo perdí porque me hicieron trampa, porque estos son un poco ladrones. No, un momentico, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Eso lo sabemos que existe, la intención, digamos, de delinquir electoralmente, eso está más que comprobado de parte del régimen, pero en muchos casos no es posible que tú inventes el resultado porque te da la gana, a menos que tú no estés presente en el proceso, digamos, de conteo de votos. Algo ocurre para que una consigna que se genera en el gobierno tenga que provocar todo un proceso de duda frente al liderazgo opositor, termina encontrando adeptos y encontrando voluntarios y encontrando activistas en el campo tuyo, que entonces se ocupan de, digamos, caerse a mordisco uno con otro. Eso es lo que hemos estado viviendo. Ahora, yo creo que efectivamente en el fondo de todo ese debate y de todos esos resultados negativos en los últimos meses, hay también un liderazgo evidentemente disminuido. Yo aportaría esto en este pedazo, digamos, del debate. Si tú tienes esa realidad y la puedes constatar, tú deberías ponerte a pensar que hay entonces mucha gente, muchos sectores que no son exactamente partidistas, que tienen también interés en el cambio democrático, pero que no se sienten representados o no están presentes directamente en la toma de decisiones. Eso que llaman sociedad civil, que se vive, digamos, haciendo como una suerte de adivinanza con eso, pero que sí, con que se come, que no se... Bueno, yo creo que hay un liderazgo muy importante que está fuera de los partidos, que está en el mundo real, que está en los sindicatos, que está en la sociedad, que está en los barrios, bueno, que existe. Bueno, ahora tú tienes que plantearte una relación con ese conjunto de fuerzas que facilite que la toma de decisiones sea compartida, o sea, por lo menos acordada de alguna forma. Eso creo que es un punto central, digamos, del debate, y lo que permite que te vayas perdiendo en el camino. O sea, aquí de atajo estamos cansados. Yo te diría que los últimos 3, 4 años
hemos inventado todas las consignas más locas posibles. Maduro vete ya, Maduro vete mañana, Maduro renunciaste, Maduro no sé qué cosa, una cantidad de tonterías que al final, cuando no ocurre lo que tú estás anunciando como objetivo político, bueno, eso es una derrota. Entonces yo pienso que en el reacomodo, en la búsqueda de construir una fuerza verdaderamente poderosa, no hay que olvidar nunca, a mi juicio, dos criterios. Uno, somos una mayoría evidente frente al país, tenemos que hacer que se exprese. Y dos, la máxima fuerza posible que podemos alcanzar en estas circunstancias es de naturaleza electoral. Yo pienso que eso es un asunto, digamos, absolutamente central y decisivo para tomar cualquier decisión en política en estos tiempos en Venezuela. Conversando con el doctor Rafael Orihuela, experto en salud pública, pero también un activista, y tengo que decirlo, una persona cuyo consejo es buscado cada vez que en los altos círculos políticos de la oposición venezolana se enfrenta a una crisis. La voz de Rafael Orihuela es una voz generalmente escuchada y respetada. Por eso, hoy, digamos, esa dimensión de su personalidad poco conocida por el público, hoy la exponemos en esta conversación radial. Rafael, el próximo 22 de abril hay una convocatoria hecha inicialmente por la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, y ratificada hace 8 días por el Consejo Nacional Electoral. Sobre esa convocatoria se ha pronunciado, mira, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el gobierno, la Cancillería de Canadá, el Departamento de Estado norteamericano, hasta los recogedores de nieve del Himalaya se han pronunciado sobre eso. Chicos, y a estas alturas no existe un pronunciamiento de la oposición, la dirección partidista de la oposición venezolana. Tú tienes razón, la oposición es mayoría, es una mayoría social, es el 70% del país, pero la dirección política de esa mayoría presenta cosas inauditas como esto. Frente a ese hecho concreto de la convocatoria IRRITA del 22 de abril, ya te hemos escuchado decir que la dimensión electoral de la lucha es central para una fuerza social como el campo democrático venezolano. En tu opinión, ¿qué habría que hacer frente a esta circunstancia? Bueno, porque los días van corriendo y cualquiera sea la decisión que se tome, eso va a implicar un trabajo y una movilización. ¿Qué habría que hacer, en opinión de Rafael Orihuela, en una circunstancia como la que vivimos? Bueno, lo que primero que me llama la atención es que, es verdad que hasta en el Himalaya se ha comentado el rechazo a el llamamiento a este proceso de parte del gobierno y evidentemente eso es verdad. Pero fíjate, nadie, ni el grupo que funciona en Perú, el grupo de Lima, ni los gobernadores, ni los presidentes, ni la Unión Europea ha dicho porque esto está ocurriendo abstente. O sea, el llamado a la abstención existe en un pedazo del país que a mi juicio actúa irracionalmente frente a estas circunstancias. Yo no he visto ningún dirigente importante a nivel mundial decirle a los venezolanos, bueno, mira, como esto está ocurriendo, entonces tú te vas a tener para toda tu vida. No, yo pienso que allí está un primer punto central de la toma de decisiones. Un segundo punto también central tiene que ver con la respuesta que ha dado el mundo internacional, a pesar de estar acompañándonos sinceramente en toda esta lucha, que dan frente a propuestas que se generan en el ámbito mundial. Fíjate, no es casual que ante la visita esta de Tillerson al continente, acá al subcontinente, llamémoslo así, no es casual que el discurso inicial de plantear posibilidades armadas, no sé qué cosa, que invasión, que después generó esta otra cosa que me parece medio inútil de hablar de, ¿cómo se llama?, injerencia democrática, algo así. Bueno, cuando Tillerson dijo esto en Argentina, el rechazo de Macri fue inmediato. El presidente Macri le dijo, un momentico, nuestra propuesta de solución es democrática y constitucional para Venezuela. Eso lo dijo también directamente el canciller de México, lo dijo Colombia. O sea que efectivamente queremos salir del problema, pero queremos salir del problema, vamos a decir, lo más barato posible. Yo pienso que si tú te planteas, si tú te imaginas un desenlace fuera del ámbito electoral, vamos a llamarlo la vía no pacífica, con cualquiera de sus formas, de sus expresiones, tú estás entrando en una zona de riesgo. Yo lo he dicho muchas veces, yo prefiero hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar
más sangre, más hambre, más muertos en Venezuela dentro del conflicto político que estamos viviendo. Entonces, si eso es así, el camino más barato que tengo es el camino electoral. Veámoslo al revés. Ok, perfecto, no nos dejan respirar, nos están matando ya, entonces ya está, todo el mundo se cansó para la calle, ajá. Y de ahí después, ¿qué es lo que viene? Porque lo que tú tienes frente a tus ojos son ejemplos de guerra muy recientes. Tienes a los Balcanes, tienes a Libia, tienes a Irak, tienes a Siria, que tiene ya 4 años en este problema con cientos y con miles de muertos, un proceso que ha devastado totalmente ese país. Bueno, yo no quiero eso para Venezuela. Si yo puedo salir lo más barato posible en términos de crisis, eso yo estoy obligado a ensayarlo. Y lo he dicho justamente sobre el problema de la candidatura y qué hacer con esta coyuntura. Nos quedan exactamente un mes y piquito. Tenemos que decidir antes del 29 si estamos o no presentes en este proceso. Tenemos que ver qué va a ocurrir con aquellos que andan amenazando, que se lanzan al proceso, que es otro riesgo que tenemos adentro de las filas opositoras, en el cual alguien que tiene el 0,001 en las encuestas dice, no, pero yo soy el llamado, creyendo que eso, como yo lo pongo gráficamente, que le va a caer la locha encima y ya está, entonces pues, se van a iluminar y van a sacar millones de votos. Eso no es verdad. Mi posición, lo que yo he sostenido es que estamos en riesgo de derrota con todos estos candidatos que andan inventándose fuerzas que no existen y respaldos que no existen, y que de pronto en una confrontación directa con ese 30% que el gobierno tiene y que tiene bastante domesticado a punta de clave y a punta de toda esa cantidad de cosas que tienen que ver con el totalitarismo en la sociedad, esa votación puede mermar, pero no es que va a desaparecer. Si tú sacas ese 0,1% que es lo que tienes en cualquier medición, bueno, vas a perder. No es que te van a robar, entonces no sabes hacer con ese cuento. Me robaron, me arrancaron los votos de la mano. No, tú perdiste. Ese es un problema en mi juicio central y es que obliga a buscar lo que he dicho como un candidato extra partido, o sea, un candidato no procedente hoy de los partidos políticos y un candidato también no antipolítico, o sea, no el que anda con el discurso de totalidad, los partidos no sirven. Bueno, vamos a examinar esas dos premisas, a ver las figuras que están rodeando el escenario en Venezuela. ¿Para qué? Para adelantar criterios. Después de ese candidato, bueno, no acepta al final, bueno, está bien, pero yo tengo que decirle al país, yo de esta manera puedo salir pacíficamente de este rollo que estamos metidos y aquí tengo a Pedro, tengo a Juan o tengo a fulano de tal. Si tú no haces eso en este momento, ¿qué es lo que está pasando en la vida real? Entonces ya empezaron ya los aspirantes eternos, a decir, no, momentico, yo me cuento como sea, porque creyendo que todo el mundo va a votar por ellos al final por ser opositor o por ser demócrata. Eso tampoco es verdad. Pues yo pienso que estamos en una coyuntura muy complicada donde de pronto se nos mete adentro, ¿verdad? Eso que llaman el diablo, una figura que termine legalizando o legitimando el proceso. Bueno, ok, si yo puedo evitar esto, y eso sobre todo es debate, discusión sincera, mira, hermano, pana, chico, tú no tienes tanto como dices, vamos a buscar la manera de entendernos. Creo que hay un tímido cambio. De los últimos 2 días para acá han habido declaraciones de líderes del partido, un poco, bueno, buscando una solución, que si hay que buscarse al líder para esta coyuntura. Bueno, perfecto, ensayemos eso, pero tenemos límite de tiempo. Aquí hay que decidir qué vamos a hacer exactamente dentro de menos de 10 días, porque tienes que inscribir un candidato o no. Ahora, tú no estás obligado a votar porque lo inscribas, ¿verdad? Porque no depende cómo se desarrolle. También paralelamente viene ocurriendo la presión dura internacional para obligar que esas condiciones cambien, para obligar al gobierno a que retroceda, para que ponga una fecha más allá, para que hayan estas libertades que se están pidiendo en materia de seguridad electoral. Bueno, eso puede esperar estas 2 semanas, pero tú lo que no puede estar en el aire, los candidatos, nadie, vamos a votar por Tarzán. No, eso no sirve. Los candidatos tienen corpóreos, tienen figuras, tienen rostro, tienen nombre, tienen apellido. Yo he dicho que algunas de esas figuras en Venezuela que reúnen el requisito y que tienen, cuando tú exploras un poco a la gente en la calle, mira, un respaldo gigantesco que te puede colocar de pronto esa suma de fuerza, unifica todo lo tuyo, que son más o menos 8 millones que ya han sacado de votos en Venezuela, arrancarle un pedazo al gobierno porque no sirve para nada y entonces tú te haces indestructible, te haces inderrotable. Bueno, vamos a estudiar eso con la cabeza fría, no nos pongamos a inventar, a negarnos a todo. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver
Ahora, eso es rápido, nosotros no tenemos el tiempo para sentarnos, bueno, vamos a decidir poco a poco. No, señor, nos quedan exactamente 10 días para decir, voy para esto o no voy, o inscribo a alguien condicionado a que ocurra tal cosa. Rafael, te agradecemos profundamente que hayas compartido este análisis, esta visión y estos planteamientos con la población. Esto hay que sacarlo, chicos, de esos recovecos, de esos cuartos oscuros, de esas reuniones a puertas cerradas. Esto hay que plantearlo con esa claridad y con ese dramatismo que lo acaba de hacer Rafael Orihuela. Tienes 10 días para tomar una decisión. ¿Participas o no participas? Y en cualquiera de ambos casos, ¿cuál es la estrategia para que la participación o la no participación te aproxime más al poder en lugar de alejarte del poder? De eso se trata. No se trata simplemente de decir, bueno, voto. Ajá, ¿votas en qué condiciones? Porque esto no es una elección normal. Esto es una fase en dictadura. Pero se puede aprovechar, como decía Fernando Mírez ayer, como dice hoy Rafael Orihuela, para impulsar la lucha contra la dictadura y promover la apertura democrática. O también, absolutamente legítimo, no participa. Pero ¿dentro de qué plan? ¿Dentro de qué diseño de luchas no violentas y claramente democráticas y no electorales? Porque no habría entonces vía electoral. Pero eso hay que decidirlo y hay que planteárselo al país. Y para eso existe algo llamado dirigencia política. ¿O no son ni políticos ni dirigentes? 10 días, nos lo acaba de decir Rafael Orihuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tengo que comunicarles una información que me remiten los dirigentes sindicales de los movimientos autónomos de base. Nos dicen urgente. Detenido por el SEBIN el dirigente sindical de FETRAELEC, Helio Palacios, por denunciar la crisis del sector eléctrico del país. En la mañana de ayer, miércoles 14 de febrero, en horas de la madrugada, fue allanado por el SEBIN en Guacara, la casa del ciudadano Helio Palacios. Los funcionarios procedieron a llevarse a Palacios y le requisaron el celular. En la mañana se personaron a la sede del SEBIN en Naguanagua el presidente de FETRAELEC, Ángel Navas, junto a otros dirigentes, a quienes se les informó que está allí por averiguaciones y de acuerdo al interrogatorio verán si lo presentan a tribunales o no. En todo caso, ya FETRAELEC, en coordinación con la esposa de Helio Palacios, le asignó un abogado. Supuestamente, la detención ocurre por la averiguación de unas denuncias realizadas por Helio Palacios a través de unos audios difundidos por WhatsApp, en los que denuncia a Mota Domínguez por la situación en Corpoelec acerca del inminente colapso del sistema eléctrico nacional ante la ausencia del indispensable mantenimiento preventivo. Esta es una denuncia que hacen los trabajadores de los sindicatos de base, los movimientos sindicales de base, FADES y MOSBASE, en solidaridad con los trabajadores del sector eléctrico. También debo decir que hay una situación muy grave con el general Raúl Isaías Baduel. Ayer su
hija, Andreina Baduel, denunciaba la violación de sus derechos cuando por segunda semana consecutiva, tengo entendido, les negada incluso la visita. Recuerden ustedes, el general Raúl Isaías Baduel está en esa centro de detención llamado La Tumba, tengo entendido, es decir, donde sus derechos como, no solamente como preso político, sino como ser humano, están severamente limitados. Finalmente, tenemos la siguiente información que ayer a través de las redes sociales difundía la diputada Adriana Pichardo. Urgente, presos comunes toman el penal de Tocuyito, tienen de rehenes a Alexander Tirado y a 3 presos políticos más. Los presos exigen su traslado a cárceles abiertas. Hacemos responsables al gobierno de sus vidas e integridad física. Tenemos en línea precisamente a la diputada Adriana Pichardo. Adriana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, infórmanos, comparte la información que manejas sobre esta compleja situación. Te escuchamos. Hola, Chugo. Buenos días. Gracias por el contacto. Sí, efectivamente, ayer aproximadamente a las 11 de la mañana, la población de presos comunes del penal de Tocuyito hizo una toma de las instalaciones, tomando como rehenes tanto el personal administrativo, algunos custodios, a los estudiantes de la UNES, de la Universidad de la Seguridad, que estaban allí, y a los 4 presos políticos. Ellos son Juan Poletti, Alexander Tirado, Antonio Garbi y Jesús Albi, tomándolos como rehenes como medida para presionar y lograr su traslado a cárceles de régimen abierto, recordando que pues el penal de Tocuyito hoy tiene una población de privados de libertad superior a las 1.000 personas y está bajo el régimen cerrado, al igual que la cárcel 26 de julio. Bueno, estos presos tenían armas, granadas, chopos, ese tipo de armas caseras que construyen allí mismo dentro del penal, y con eso mantuvieron por más de 11 horas, 12 horas a algunos que hoy, hasta esta hora, creo todavía se mantienen, porque lo que pude chequear es que aproximadamente a las 11:30 de la noche, algunos de los que tenían como rehenes lograron ponerlos a resguardo. O sea, fueron más de 12 horas de terror. Ellos amenazaban pues con quitarles la vida si no eran trasladados, y sobre todo pues ante la tensión en las horas de la noche, luego de que les quitaron el agua, la luz y el gas aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en plena mediación del Ministerio de Penitenciaría, pues optaron fue por cortarle los servicios básicos al penal. Llegó la Guardia Nacional, y allí lo que había era una preocupación porque hubiese un enfrentamiento en cualquier momento, y luego de caía la noche entre los que estaban alzados y la Guardia Nacional. Estamos conversando con la diputada Adriana Pichardo sobre esta situación irregular que se presentó en el penal de Tocuyito, donde estuvo en grave riesgo la seguridad de Alexander Tirado y otros 3 presos políticos a partir de un motín de los presos comunes. Adriana, ¿ha habido alguna reacción por parte de las autoridades? Me refiero al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Ministerio de Relaciones Interiores, la Fiscalía General de la República. ¿Alguien ha asumido algún tipo de responsabilidad institucional frente a una crisis como esta? No, en lo absoluto. Durante todo el día de ayer no hubo ningún pronunciamiento. Lo único relativamente de la parte oficial que vi fue una nota en una portal que ellos manejan, donde decían que yo estaba haciendo un show por las redes sociales y que era mentira lo que estaba sucediendo. Entonces luego, bueno, yo quiero que me digan cómo es que es mentira, y al final de la tarde incluso se desplazó el señor Carrillo, que es el jefe de la región del Ministerio de Penitenciaría, la Guardia Nacional y todos los funcionarios. ¿Cómo es que es mentira entonces? ¿Qué hacían dentro de las instalaciones hasta tarde las autoridades, algunas autoridades del Ministerio de Penitenciaría? Pero formalmente ellos no han reconocido lo que sucedió ayer. Esto es absolutamente consecuencia de la irresponsabilidad, en primer lugar, de tener a 4 presos políticos en una cárcel común junto a delincuentes comunes, que ya no solo quedan secuestrados por el gobierno, sino que pasan también entonces a ser secuestrados por los internos del penal. Y por supuesto, estas personas están solicitando este traslado porque la represión interna en esta cárcel es durísima, porque están pasando hambre, porque les quitan sus visitas, es decir, porque las condiciones en las cárceles que llaman de cerradas, de régimen cerrado, son muy duras.
Y además la crisis, pues si está en la calle, imagínense cómo está la crisis en las cárceles venezolanas. Muchísimas gracias a la diputada Adriana Pichardo por compartir la información que maneja a propósito de esta situación crítica, que es ciertamente un hecho puntual, pero que está enmarcado en esta triple crisis. La crisis de la represión política, es decir, no tendrían que existir presos políticos. La crisis del sistema penitenciario. Hay que recordar, en Venezuela existe una población penitenciaria muy grande, superior a las 50.000 personas, muy superior a las 50.000 personas, de las cuales aproximadamente el 70% está en condición de procesada, no de sentenciada. Es decir, ningún juez ha dicho que esas personas sean culpables. Y recuerden que de acuerdo a la Constitución, todo se presume de inocencia, todas personas inocentes hasta que un tribunal de la República determine lo contrario. Esas gigantescas masas de personas están allí aglomeradas, no están clasificadas de acuerdo a los delitos que se les imputan. Es decir, una persona que está detenida porque por un incidente X, ¿no? Está al lado de un sujeto que tiene 30 asesinatos encima, ¿no? Esa es la segunda crisis, la crisis del sistema penitenciario. Y la tercera crisis es la crisis del país. Como bien decía Adriana Pichardo, hay hambre en las calles. Imagínense ustedes cuál será la situación dentro de los penales. Esto es extremadamente complejo. Bueno, tienen ustedes razón, yo sé lo que están pensando. Dice, pero bueno, es que los planes tienen ahí lujos. Tienen discotecas, tienen casinos, tienen pistas de baile. Sí, eso es verdad. Dentro de las cárceles hay una minoría súper privilegiada, pero la inmensa mayoría de la población penitenciaria la está pasando muy mal. Lo mismo que pasa en el país. En el país hay una minoría, uno de pranes, ¿sí? De enchufados, súper privilegiados, y la inmensa mayoría de los venezolanos la estamos pasando muy mal. Entonces, reiteramos nuestro agradecimiento a la diputada Adriana Pichardo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @ Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo necesario para compartir con ustedes dos reflexiones, en realidad dos angustias. Por un lado, ¿qué pasó ayer?
¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en todo este tiempo venezolano? ¿Ustedes recuerdan cuando estos sátrapas decían patria, socialismo o muerte? Bueno, vayan a averiguar en La Victoria, en Tejerías, cuál fue el resultado de eso. Patria, socialismo o muerte. Bueno, terminaron en muerte por hambre, en muerte por violencia, en muerte por inseguridad, en muerte por falta de medicinas. Así terminó aquella ecuación de patria, socialismo o muerte. ¿Ustedes se acuerdan de aquella otra cosa que decía eficiencia o nada? Estos desgraciados terminaron en nada, pues. Allí tenemos nosotros los apagones. Los apagones llegaron a Caracas, sí, como dice la primera plana del diario 2001 hoy. Los apagones llegaron a Caracas porque tienen años asolando el interior de la República. Entonces viene el ministro de Excusas Eléctricas a decir que es que sabotearon la misma estación o subestación que sabotearon hace una semana. La misma. Unas instalaciones que supuestamente están resguardadas por el ejército, están militarizadas, porque esa fue una orden que dio el señor Maduro hace ya bastante tiempo. Y no solamente el tema de los apagones, el tema del agua, los cortes de agua reiterados, no solamente es el tema del agua, es el tema de las fallas del metro acá en Caracas, no solamente es el tema del metro, es el tema de que no hay transporte público superficial, porque al no haber repuestos y estar los lubricantes dolarizados, bueno, prácticamente la flota de transporte público se transformó en chatarra, en pura chatarra. De hecho, hoy la primera plana del diario La Verdad de Maracaibo es que a lo que han llegado los gremios del transporte en esa ciudad, muy importante ciudad de nuestro país, es que los días martes y jueves no va a haber transporte público. Sencillamente, no va a haber transporte público los días martes y jueves para ahorrar la vida de las pocas unidades disponibles. Imagínense ustedes en qué nivel estamos. Esto tiene que tener una solución y para que tenga solución tiene que haber un campo democrático. Ese campo democrático, que es mayoría, tiene que transformarse en poder político. Eso pasa por tener una dirección política que haga su trabajo. Yo soy solidario de la expresión que tuvo en este programa el doctor Rafael Orihuela. Tenemos 10 días para tomar decisiones que deben ser unitarias, decisiones que deben ser para bien. Que cada quien haga su trabajo. El pueblo venezolano ha hecho todo lo que se le ha pedido. Es hora de que la dirigencia política haga también lo mismo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este programa estuvo Saida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.